Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Si alguien me lo hubiera contado hace un año, me habría reído en su cara. Soy de los que siempre intentan buscar una explicación lógica para todo, a los ruidos de una casa vieja, las luces que parpadean, los sueños demasiado vívidos. Siempre pensé que la gente que hablaba de fantasmas, apariciones o experiencias paranormales, lo hacía porque necesitaba atención o porque tenía la imaginación demasiado activa. Pero después de lo que he vivido en el hospital donde trabajo, ya no me río de nada en trabajo como auxiliar nocturno en un hospital pequeño. De esos que la mayoría de la gente ni recuerda que existen hasta que los necesiten. Mi turno es de madrugada, el más tranquilo en teoría, porque los pacientes suelen dormir, los doctores reducen el movimiento y las luces se mantienen bajas. Siempre pensé que era un buen trabajo para alguien como yo, tan tranquilo, silencioso, con pocas interrupciones, hasta que esa tranquilidad se convirtió en lo peor que me ha pasado en la vida. Todo comenzó hace unos meses, durante un turno aparentemente normal. Me asignaron al tercer piso, un pasillo largo con varias habitaciones, casi todas vacías esa noche. Eran las 3:15 de la madrugada. Lo recuerdo con exactitud, porque tenía el hábito de mirar la hora cada vez que terminaba una ronda. El silencio era absoluto, tanto que escuchaba el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes. Una de ellas parpadeaba de vez en cuando, lo que le daba al lugar un aire más deprimente. Aún me senté en una silla, con mi libreta sobre las piernas, y estaba a punto de escribir un par de notas cuando escuché pasos lentos, rítmicos, que resonaban en el suelo de linóleo. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún médico que había bajado por el pasillo, o quizá una enfermera revisando habitaciones. No era extraño, pero tampoco común, porque en ese piso casi no había movimiento a esas horas. Levanté la vista, y fue entonces cuando la vi. Una mujer, de espaldas, caminando lentamente por el pasillo. Llevaba una bata de hospital azul, de esas que usamos para los pacientes. Su cabello, negro y muy largo, le caía hasta la espalda, lacio, cubriéndole. La mayo era parte del cuerpo, no Larry Kunochi. Y eso me extrañó de inmediato porque en ese piso no había mujeres internadas. De hecho, estaba seguro de que todas las habitaciones a mi cargo estaban ocupadas por hombres, salvo dos que estaban completamente vacías. Me levanté y di un par de pasos hacia ella. Señora, ¿se encuentra bien?, pregunté en voz baja, intentando no sonar brusco. En ella se detuvo en seco. El pasillo parecía alargar el silencio. No giró la cabeza, no respondió. Lo único que hizo fue arrastrar los pies unos centímetros hacia adelante, como si se estuviera deslizando más que caminando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Avancé un poco más, convencido de que tal vez se trataba de alguna paciente desorientada que se había escapado de otra área. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las luces parpadearon. Solo fue un segundo, apenas un parpadeo de las fluorescentes. Cuando la luz volvió, la mujer ya no estaba. Me quedé congelado en medio del pasillo. Tragué saliva y miré hacia ambos lados, esperando encontrarla en alguna de las habitaciones. Revisé todas, una por una. Encendí las luces, levanté las sábanas, revisé incluso los baños pequeños. Todo estaba vacío. Ni rastro de ella. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio, el silencio y la luz parpadeante me habían jugado una mala pasada. Así que regresé a mi puesto, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de ocurrir. Pero entonces, a las 3:33 exactas, volvió a pasar. Primero fueron los pasos, lentos, pesados, arrastrados. Luego la vi, esta vez un poco más adelante, en el pasillo, como si hubiera aparecido de la nada. Otra vez de espaldas, otra vez caminando sin rumbo. Pero ahora había algo diferente. Su cabello no caía hacia abajo como el de cualquier persona. Flotaba, apenas un poco, como si hubiera agua alrededor de ella. Como si estuviera caminando bajo el agua y su cuerpo se moviera con una gravedad distinta. Me quedé inmóvil. No quise acercarme esta vez. Solo la observé, con el corazón golpeándome en el pecho. Sentí un frío horrible. Un frío que me caló hasta los huesos, acompañado de una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. Las luces volvieron a parpadear, y cuando lo hicieron, ella desapareció otra vez. No dormí esa noche. Pasé el resto del turno mirando hacia el final del pasillo, esperando volver a escuchar los pasos. No ocurrió de nuevo, al menos no esa madrugada. Al día siguiente, con el
cansancio acumulado, intenté convencerme de que había sido una ilusión, tal vez un sueño despierto, producto del cansancio, pero en el fondo algo me decía que lo que había visto era real. Una semana después, volvió a aparecer. Esta vez no estaba solo, estaba acompañado por otro auxiliar, un chico joven que apenas llevaba un par de meses trabajando con nosotros. Eran las 3 de la mañana cuando escuchamos los pasos. Nos miramos, extrañados, y él fue el primero en preguntar: ¿escuchaste eso? Antes de que pudiera responder, la vimos. La misma mujer, con la misma bata azul y el mismo cabello negro flotante, caminando lentamente por el pasillo. ¿Quién es esa?, preguntó mi compañero, con la voz entrecortada. No supe qué decir. Las luces volvieron a parpadear, y como antes, la mujer desapareció. Lo vi en el rostro de mi compañero. Él también la había visto. No era mi imaginación, no era un sueño. Había alguien, o algo, en ese pasillo al terminar el turno. Decidí preguntar en recepción si alguien más había visto cosas raras en el tercer piso. La recepcionista me miró en silencio, como si hubiera estado esperando que yo preguntara eso. Después, con un suspiro, me dijo que hacía algunos años, una mujer se había quitado la vida en ese mismo piso. Una paciente psiquiátrica que se había escapado de su habitación y se había ahorcado con la bata en una de las barandillas del pasillo desde entonces. Algunos trabajadores decían verla caminar en las madrugadas. Solo entre las 3 y las 4 de la mañana quise creer que eran rumores, historias de hospital para asustar a los nuevos. Pero la había visto 2 veces. Y no solo yo, con el paso de las semanas, comencé a obsesionarme. Cada vez que me tocaba turno en ese piso, no podía dejar de mirar hacia el pasillo, esperando verla. Y casi siempre aparecía. A veces caminaba lentamente, a veces parecía detenerse y quedarse de pie durante minutos enteros, inmóvil, como si supiera que la estaba observando. Lo peor, vino una madrugada en la que, por primera vez, no estaba al final del pasillo. Estaba justo detrás de mí. Lo supe porque sentí un aliento frío en la nuca. Y cuando giré la cabeza, de reojo, vi su silueta reflejada en el cristal de la puerta que tenía delante. Alta, delgada, con el cabello flotando. Sus pies parecían apenas tocar el suelo. No tuve el valor de girarme por completo. Cerré los ojos, conté hasta 10 y recé lo que pude. Cuando finalmente me atreví a mirar otra vez, ya no estaba. Desde entonces la veo más seguido. No solo en el hospital. A veces, cuando llego a casa después del turno, creo verla en los espejos, en el reflejo de la televisión apagada, incluso en la ventana de mi sala. Nunca se mueve bruscamente, nunca ataca. Solo está ahí, observando. No sé por qué me eligió. A mí no sé qué quiere. Solo sé que, desde aquella primera vez, mi vida nunca volvió a ser la misma. Si alguna vez trabajan en un hospital de noche, no se queden solos en un pasillo vacío.